Bienvenidos sean todos, bienvenidos a Voces de la Ciudad. Mi nombre es L. Caram, estoy acá con mi compañero Luciano. ¿Cómo estamos, Luciano? ¿Todo bien? Todo tranqui, acá disfrutando la vida como siempre, disfrutando de estas hermosas mañanas primaverales con una hermosa temperatura. ¿Y cómo estás, Leo? ¿Cómo ha estado por allá? ¿Cómo están esos lares? Acá estamos, la verdad que bastante bien, ya está empezando a pegar el calorcito. Acá en San Juan ya lo que es octubre, noviembre empiezan a pegar los calores fuertes, ya calores secos. El sol ya está pegando, bueno, acá yo ya estoy un poquito más bronceado, mira la diferencia ahí de la remera. Yo ya estoy ya más bronceadito. Estamos iguales. Pero re contentos por la recepción que ha tenido ya el primer episodio de la segunda temporada. Jeffrey Dahmer, ese caníbal de Milwaukee. La verdad que linda la recepción que ha tenido. Así que nada, agradecidos también con la gente que nos sigue apoyando, que sigue estando ahí. Y bueno, y hoy tenemos otro episodio también bastante mediático, bastante polémico. Porque, wow, otro caso muy reconocido, muy famoso, y que también junta otra cosa que a muchos les gusta y a muchos les genera traumas. Bien, ya vamos a hablar de algo, incluso hay una fobia a esto, bien, una fobia ya caracterizada. Pero antes de empezar, decirles que bueno, que nos pueden apoyar en este podcast siguiéndolo en Spotify, siguiéndonos en YouTube, siguiéndonos en las redes sociales que están acá debajo de cada uno de nosotros. Y en este segundo episodio de la temporada 2 de Voces de la Ciudad, traemos al asesino apodado Pogo el payaso asesino, o como se llama el rostro detrás de este payaso, John Wayne Gacy. Exactamente. Traemos a este personaje, vamos a hablar un poquito de toda su historia, ya saben cómo es esto, no vamos a entrar en detalles muy específicos, pero sí vamos a hablar y a dar a conocer un poquito a este personaje. Bien, ha dado mucho de qué hablar, tiene un impacto cultural importante, y sobre todo por estar Ujú. relacionado con los payasos, que es algo que, como dije en la introducción, es algo que a algunos les gusta y a otros les causa fobia, o les causa miedo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. John Wayne Gacy, ¿sí? Nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. ¿Sí? Conocido también como Y Pogo el dos. payaso o el payaso asesino. Fue básicamente un asesino en serie y agresor sexual estadounidense, ¿sí? Que violó y mató a por lo menos 33 jóvenes, ¿sí? En su mayoría menores de edad, ¿sí? 33 que se hayan medio descubierto, ¿sí? Porque después vamos a hablar un poquito de todo lo que pasó y de todo lo que se encontró. Dios mío, este personaje tan, ay Dios, tan particular. ¿Qué tenemos de John Wayne Gacy? Más- Pacha. Aparte de, como vos dijiste, es de Chicago, Illinois, que sería en Estados Unidos. Ese es el segundo de tres hermanos, de los cuales sus padres son John y Marion Elena. John Stanley Casey y Marion Elena. Esos serían los nombres de sus padres. Él es el segundo. Y directamente su infancia, como prácticamente algunos asesinos o mentes perturbadas que vamos a estar hablando a lo largo de este podcast, tanto de este como en toda la temporada, ha tenido una infancia media difícil. Que claro, eso no justifica las cosas que han cometido. Dice que directamente su infancia directamente fue marcada por la violencia y el abuso en su hogar. Dice que Gacy en su infancia sufría humillaciones constantes por una cuestión de su obesidad y su ambigüedad sexual. Que
que en esa época, estamos hablando del 42, que en esa época estaba la Segunda Guerra, era bastante, bastante cuestionado. E incluso, tanto hablando con el video anterior, con el de Jeffrey, justamente hablaban sobre el tema de la homosexualidad, que directamente lo veían como que era una persona un poquito, ¿cómo es el término? Amanerada, creo que es el término, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bueno, la persona dice, llegó a dice, tener esos abusos por la cuestión de su obesidad, por su ambigüedad sexual, dice que lo llevó a desarrollar una personalidad completamente insegura y de que directamente está la tendencia al sentimiento de culpabilidad, de que el no me lo merezco, hay algo, no, esto no puede ser para mí, es algo directamente malo, o sea Claro, sería como un complejo de inferioridad. sí, Dice que aparte, bueno, ajeno de que tuvo esta infancia con ese tipo de abusos, dice que fue creado un entorno familiar bastante, bastante estable. Aunque dice que ocupar un puesto relevante en el mundo laboral. Dice que se destacó como un gran comercial y un buen empresario. Se dice. Dice que su ambiente familiar era bastante, bastante desestructurado, especialmente que con su padre, que directamente era muy abusador, eh, y su madre era un poco más, ¿cómo es el término? Más sumisa, creo que sería el término. Pero dice que todo eso, todos los abusos, tanto verbales y psicológicos que tuvo, lo llevaron a directamente tener a cometer las atrocidades a lo largo del tiempo. Pero gracias también a eso, no en el buen sentido de la palabra, llegó a obtener una sería como esa doble personalidad que tuvo a lo largo de toda su vida. exactamente. Bien, entonces acá podemos destacar un poco que, bueno, tiene uno de sus mayores enemigos en su infancia es el padre, ¿sí? Padre que abusaba de él, le pegaba, era sumamente violento, tanto con él como con su madre. Otro hecho que va a caracterizar también a John Wayne Gacy o que lo va a marcar, ¿sí? Es que a los 9 años de edad un amigo del padre abusa sexualmente de él, ¿sí? Mm, Eh, Obviamente todo eso de la parte homosexual, digamos, como dijo Pacha, estaba muy mal visto en esa época, entonces tampoco era muy fácil declarar o tampoco era muy fácil decir, che, mira, fui abusado, esas cosas. Entonces fue todo como alimento a la introspección de John Wayne Gacy, que lo fueron formando como es. Mientras él va avanzando, busca constantemente la aceptación de su padre, pero muy pocas veces lo consigue, siendo obviamente denigrado, insultado por él. También, bueno, además de sufrir este abuso por parte de un amigo del padre, él sufre mucho la obesidad también, entonces siendo víctima de mucho bullying, de mucho insulto, ¿sí? Eh, Al punto de que después a los 16 años, debido a todo esto que él va sufriendo, empieza a sufrir desmayos, empieza a sufrir ciertos actuares que refuerzan la violencia del padre hacia él, bien pensando que eran hechos, por ejemplo, él se desmayaba para llamar la atención y en realidad no, era debido a todo el estrés y a todos los daños mentales que iba sufriendo él, ¿sí? Él en su etapa de niñez y adolescente asiste a 4 colegios diferentes, ¿sí? Pero empieza a abandonar cada uno de ellos y llega al punto de que no se termina graduando, ¿sí? Sino que lo que hace es dejar su casa, John Wayne Gacy, y se muda por un tiempo a Las Vegas, a Nevada, ¿sí? Empieza a trabajar ahí, algo muy importante, esto de que él deja su casa, abandona y se va a Las Vegas, primero porque se va de ese círculo de violencia, pero entra en un ambiente que empieza a llamarle la atención. ¿Por qué? Porque ahí en Nevada entra a trabajar, ¿sí? En una funeraria. Empieza a trabajar en una funeraria ujú. donde empieza a tener ese contacto con eh, la, eh, las personas muertas, con los cadáveres, ¿sí? Esto es muy importante en la vida de John Wayne Gacy porque en este proceso empieza
a ver en ese cadáver, digamos, empieza a ver este hecho de la dominación, este hecho de la superioridad, ¿sí? Este hecho que él lo vivía como una víctima, ¿sí? Lo ve ahora desde el otro punto de vista, ¿bien? Lo ve al revés. Se dice que durante 3 meses, mientras... Uy, que me asusté, pues se cerró la ventana. eh, Se dice que durante estos 3 meses que estuvo trabajando en esta funeraria, comete actos necrofílicos con algunos cadáveres de la funeraria. Después de estos 3 meses, ¿sí? Se va y vuelve a Chicago, donde se inscribe y se gradúa en la Northwestern Business College. Em, Después de graduarse, allí siente la necesidad de compartir, ¿sí? Acá viene algo importante, porque después de graduarse esto, le vuelve ese recuerdo de Las Vegas, ese recuerdo de la funeraria, y le entra un deseo de querer compartir un lecho funerario con un cadáver. O sea, empieza a tener esos pensamientos bien necrofílicos de poder tener relaciones con un cadáver. Bueno, empieza a trabajar, ¿sí? Empieza a trabajar en una compañía de zapatos, empieza ahí a hacer un poco su vida, ¿bien? Se muda a Springfield, ¿bien? No Springfield de los Simpsons, sino Springfield, Illinois. Y también acá es importante destacar otra cosa: se casa. Se casa con una mujer, él tiene preferencias homosexuales, pero lo oculta, obviamente. Vamos de nuevo a la parte de la época, bien, no era tan fácil declararse homosexual, entonces él lo oculta, se casa con una mujer con la que la relación es normal. Normal tirando para desastrosa, ¿sí? O sea, normal tirando para... Había falta de comunicación, entonces no había como una ruptura o algo así como fuerte, pero sí no te dabas cuenta que no era una pareja ideal o una pareja feliz con su relación. Bien. Después de eso, ¿qué tenés? Después de que se casa, ¿tenemos algo de info? Y, aparte de, bueno, ya justamente tenía cuando ya arrancó a trabajar como payaso. ¿Cómo es esto? A ver. Que directamente que se disfrazaba de payaso y que se utilizaba esa apariencia. Dice que él, como John Wayne Gacy, ahora el tema es que vamos a dividirlo en dos partes. Que sería John Wayne Gacy, el hombre casado, un hombre, se decía que era un hombre alegre. Y dice, vos lo veis, una persona alegre, divertida, bastante cómica. Y después estaba Pogo. O sea, él se entretenía, o sea, era el alegre, él iba a cumpleaños, a fiestas infantiles, siendo el payaso. Directamente se usó como una referencia a él para un famoso libro que prácticamente asustó a mucha gente. Muy probablemente vos lo conozcas, Leo, que es uno de tus autores favoritos, de Stephen King, que es Exacto. It, libro It. Se basaron en él para hacer el libro It. Exactamente. Antes de Bueno, entrar, el camino. quiero hacer una acotación ahí, perdón. Antes de entrar a Pogo el payaso. Tenemos una persona que ha tenido una infancia difícil, una infancia muy violentada. Sí, Tenemos ahora una resumen. persona trastornada, no solamente con su aspecto físico, sino con todo la violencia que él sufrió, ¿sí? Tenemos una persona que ya tuvo contactos necrofílicos, ya tuvo contactos con cuerpos humanos. Una persona que se casó y que, como dice Pacha, tiene dos personalidades. John Wayne Gacy se va a caracterizar mucho por su capacidad de convencer. Bien, él tiene mucha labia, tiene muchas capacidades como para dar una cara cuando en realidad tiene otra. Entonces es sumamente importante detallar esto de John Wayne Gacy, porque lo va a hacer partícipe de un montón de cosas en los que incluso los mismos vecinos, los del vecindario, van a pensar que no puede ser él. Les va a costar trabajo creer que ese buen vecino
que esa buena persona, que él siempre se mostró, sea un asesino. Entonces eso también va a caracterizar a John Wayne Gacy, porque muchas veces se va a ver liberado de la policía al punto de que más adelante lo vamos a hablar, pero se le va a reducir la condena en algún determinado tiempo, va a lograr salir en algunos momentos cuando es detenido, antes se va a hacer amigo de policías. Entonces es Sí. importante hablar de esto, al punto de que hay una famosa foto de que ya en su apogeo delictivo, en su propia carrera delictiva, cuando ya tenía varios asesinatos detrás, se saca una foto. ¿Con quién se saca una foto? Con la primera dama. Hay una foto de este asesino con la primera dama de Estados Unidos, Rosalind Carter, el 6 de mayo de 1978. Ya tiene muchos asesinatos detrás y el tipo logró convencer tanto a toda la gente que nadie asociaba a este asesino serial que estaba buscando la policía o que estaba haciendo desaparecer niños con John Wayne Gacy. O sea, eso me parecía una locura, ¿entendés? O sea, antes de que entremos en esto, para que entendamos un poco la mente criminal y cómo el tipo estaba dividido en dos. Uno cuando estaba siendo un asesino y otro la persona tan capaz de escapar de todo esto o de convencer, que es impresionante. Bueno, volvamos un poco a Pogo. El tipo estuvo trabajando, estuvo haciendo de la suya, se graduó, se casó, y no estaba contento con su casamiento, pero estaba en pareja con una mujer y empieza en su vecindario a hacer de payaso. Bien, él era tan carismático, tan divertido que empieza a hacer de payaso. Se apoda de Pogo, el payaso, porque todos los payasos suelen tener nombre, entonces se apoda de Pogo el payaso. Bien, y empieza a hacer estas fiestas infantiles. Pero acá hay algo importante, porque detrás de ese payaso hay una persona que mientras está divirtiendo a los niños, está pensando cuál de todos esos niños va a ser su próxima víctima. Esto es algo Ujú. sumamente importante. ¿Por qué? Porque él usaba la máscara de Pogo el payaso para seleccionar víctimas. Las víctimas favoritas o las víctimas que él más buscaba eran niños, niños menores de edad, adolescentes, porque eran los que más les atraían, obviamente masculinos por su rasgo, por su preferencia homosexual. Entonces buscaba más que nada esto, ¿no? Ahora sí, Pache, continuemos un poco con Pogo y su comienzo delictivo. Y Pogo, o sea, arrancó, como decirlo, en el 72. O sea, como acto delictivo comenzó desde el 72. Se dice que, o sea, su tiempo de, como decía, de actuación, o sea, de sus actos delictivos, fueron entre el 72 y el 78, aproximadamente 6 años más o menos. Y es verdad, dice que violó, mató, por lo menos a mínimo, como vos dijiste al inicio, unas 33, a unos 33 hombres jóvenes, o sea, que serían adolescentes, todo, por lo general, todos menores de edad. Y él tenía un pequeño modus que directamente, donde terminaban todos muertos, en su casa. Más principalmente en su sótano, donde, aparte después de matarlos y de violarlos, los enterraba en su propio sótano. Directamente él iba hacia sus shows, eh, como vos mismo dijiste, que comenzaba a observar a sus víctimas. Dice, hoy en día, hay que mentirlo, los payasos dan un poco de mala espina, te da un poco de cosa que haya un payaso en una fiesta infantil. Pero acordémonos que eran otras épocas. Y no hay como hoy en día que hay castillos inflables, cosas, juguetes, esas cosas. No, en aquellos momentos tenías que tener entretenido a un montón de chicos con algo y que mandaban a un payaso o a un mago. ¿Y qué pasa? Pogo era bastante carismático en relación a otros. Claro, Porque no solo te hacía reír,
Ahí cuando hablemos Mm, de la cultura general, ahí tengo, o sea, la cultura popular detrás de Gacy, todo lo que, la consecuencia, digamos, ahí yo tengo un sí, hincapié para hacer cuando hablemos de eso, de toda la evolución de los payasos, que es esto que vos decís. O sea, los sí, payasos han evolucionado mucho. Bien, o sea, han sí, evolucionado, se han cambiado mucho las cosas y tienen muchas explicaciones que ya la vamos a hablar ahí. Pero es importante saber que Gacy fue uno de los principales que empezó a instaurar el terror a los payasos. ¿Y cómo se llamaba esa fobia? Ya me olvidé. Existe la fobia. Ya la busco mientras vos seguís explicando y yo lo Sí, digo. dale. ¿Cómo es revisa? No sé dónde me quedé. Creo que me quedé en la revisión de sus víctimas. Sí, Prácticamente las convencía, les hablaba y las llevaba a su casa. Pero prácticamente, ¿cómo es? Convenciéndolas para charlar, tomar algo y después ahí las... Lo que sí, como John Gacy, ¿sí? Como su, vamos a decirle su alter ego, o el alter ego sería Pogo, como la persona, directamente lo consideran una persona ejemplar. Directamente era el empleado modelo. El empleado no, el ciudadano modelo, ahí está. Porque era una persona buena, bastante agradable, pero como de puertas para adentro, era una persona completamente violenta y era una persona muy despiadada. sí. Bueno, Y es verdad, Sí, al punto de que después de esa primera mujer que él tiene, se divorcia de esa sí. mujer y se vuelve a casar después con otra mujer, ¿bien? Con la cual dura poco porque empiezan a despertar cada vez más sus preferencias homosexuales y terminan divorciándose y él termina solo en su apogeo criminal. Eso como para ver, porque no solamente era una persona que además tenía preferencias homosexuales, sino que también era violenta. Bien, era violenta con su mujer, era Sí. violenta después a la hora de cometer sus actos criminales, eran actos violentos, o sea, que buscaban también la violencia, la dominación, la humillación ajena hacia esas personas vulnerables que son los niños y adolescentes. Sí, encima todo lo tildaban, no lo tildaban, todo lo veían como una buena persona, porque él aparte, él era un empresario, o sea, fue empresario porque estuvo en una, no solo, como vos dijiste, arrancó como zapatero, sino también estuvo en una empresa de comida rápida, no me acuerdo el nombre, pero llegó hasta ser vicepresidente de esa empresa. Imagínate el nivel que tenía esa persona para llegar. O sea, tenía muy buen, terminó teniendo un poco de poder adquisitivo. Claro, Y también, como es, por eso lo tiraron era muy buena persona porque también brindaba dinero a obras benéficas, y además de que brindaba su apoyo también haciendo shows, haciendo como Pogo, claro. pero se nota que había una fallada. Claro, bueno, acá es importante detallar, ya metiéndonos en su historial criminal, es importante detallar que él las primeras víctimas no las consigue a raíz de Pogo el payaso, sino que la primera víctima la consigue a raíz de sus trabajos. Él tenía trabajos tan influyentes, como habíamos dicho, que había logrado ser vicepresidente de una empresa, administrador de otra, o sea, cada vez que cambiaba de trabajo, que se iba a un nuevo trabajo, alcanzaba un buen estatus, ¿sí? Al punto de que formó parte también del Partido Democrático, colabora con los partidos democráticos, así llega también a la primera dama de Estados Unidos, entonces eh, logra tener un estatus importante. Eh, el 2 de enero de 1972 recogió un chico de 15 años, Timothy McCoy, ¿sí? Eh, que había conocido, perdón, la primera vez fue Michael Red, que fue contratado por Gacy en su empresa de reforma, ¿sí? A cambio de alojamiento, bien, tienen un poco de sexo. Gacy lo golpea con un martillo, no lo logra matar, ¿sí? Pero ya tiene su primer acto violento contra una persona, bien, y su relación sexual, ¿sí?
Después de eso el chico logra escapar, no dice nada, si no demanda nada por esta realidad cultural que había en ese entonces en Estados Unidos, y continúa. Continúa casi un año después, el 2 de enero de 1972, con un chico de 15 años, que es este que yo les había comentado, Timothy McCoy. ¿Sí? A él lo recoge, bien, de las calles, y ahí sí lo lleva a su domicilio y comete el primer asesinato declarado por él. ¿Sí? Él después, cuando es arrestado, declara este como su primer asesinato. ¿Sí? Eh, esto se ocasiona a raíz de la violencia de él y que lo encuentra muy atractivo a este chico y tenía como una fascinación en los jóvenes. ¿Sí? Entonces lo encuentra atractivo, lo lleva a su casa y lo asesina en el famoso sótano de Gacy. ¿Sí? En este sótano va a recaudar a muchas víctimas, ¿sí? Las cuales van a Ujú. empezar a emanar olores, ¿sí? Al punto de que después va a ser la decadencia de Gacy. Pero hay que tener en cuenta acá un poco que a raíz de todo el historial criminal que tiene Gacy, ¿sí? Hay mucho tiempo en el que vamos a comparar a Gacy con un poquito en Jeffrey Dahmer, en el sentido de que Sí. Jeffrey Dahmer es el que hablamos en el primer episodio, ¿sí? El caníbal de Milwaukee. Se relaciona mucho, uno, por el tema de las preferencias homosexuales, de buscar víctimas de su mismo sexo, por el hecho de empezar a, a tener cierto favoritismo en sus víctimas, ¿sí? Acá Gacy tenemos a una persona que le gustan los hombres, los jóvenes, ¿sí? Los niños, los adolescentes. Jeffrey Dahmer le gustaban los afroamericanos, ¿sí? O sea, era como que cada uno tiene una preferencia. Y acá también podemos hacer comparaciones y también diferencias. La diferencia entre John Wayne Gacy y Dahmer es que Gacy era mucho más social y mucho más parlamentado, lograba convencer muchísimo más y lograba esta diferencia de dos personalidades. Pero también tiene otra diferencia, y es que Gacy no hacía mucho por ocultar a sus víctimas, en el sentido de que las guardaba solamente en el sótano o las enterraba en el patio trasero de su casa, nada más. Dahmer lo que hacía era meterlos en ácido, como que hacía otro proceso. Entonces acá podemos ir viendo ciertos modos operandi que se repiten y otros que se diferencian. Em, Hay que tener en cuenta también de que Gacy, a pesar de empezar a tener un proceso delictivo y un historial criminal importante y seguido, eh, no levanta sospecha. No levanta sospecha. No. Porque en su actuar, en su cara de buen vecino, de buen empresario, se le veía se le veía solo cuando estaba divorciado o con una esposa, contentos, felices, presentando una cara al pueblo, sin saber que detrás ocultaban otras cosas. Entonces, no levanta sospecha por mucho tiempo. Llega un punto en el que esos cuerpos que él empezaba a coleccionar, cuerpos con los que no solamente buscaba asesinar, sino que también cometía actos necrofílicos, como había dicho anteriormente, empiezan a largar olor y empiezan a levantar un poco de sospecha. Y acá es donde ingresa por primera vez la policía. La policía se va a ver intervenida en el caso de John Wayne Gacy en dos o tres situaciones. En esta primera situación eh, llega la policía, inspecciona un poco el tema del mal olor, pero él logra convencer a la policía, ¿sí?, de que son cosas pudriéndose en el refrigerador, etcétera, etcétera, y se deshace de ellos. Acá me llama un poco la atención este actuar de Gacy. Bien, ¿por qué? Porque Gacy se va a ver intervenido tres veces por la policía. Intervenido Sí. fuertemente, digamos. Bien, tuvo como más relación con la policía. La primera es esta, bien, en la que logra deshacerse. La segunda es un proceso en la que puede ser, vos desmentime, pero puede ser que lo hayan encontrado casi sin ropa por la calle, donde lo detienen. Creo que Eh,
En, ci- en cierto, en una de esas sí, pero también fue como es interceptado, o sea, bueno, no interceptado, sino que estuvo mucho tiempo vigilado por la policía, Eso, así, pero de manera, como es encubierta. La policía estaba encubierta y lo estaba vigilando a él. Dice porque tenían sospechas de actividades ilícitas. El tema es que no sabían si se estaba relacionado con la cuestión de la constructora o por la cuestión de los asesinatos, pero en ese momento era por eso. Pero después, ¿qué pasó? Fue con eh, que dice, con el joven Timothy Rignall, que lo denunció por agresión sexual y por la tortura, que ahí la policía recién ahí se le ocurrió actuar. O sea, de manera como más abierta, que fueron a la casa, pero estaba bajo sospecha por bastante tiempo. exacto, Y después, bueno, después fue cuando descubrieron el cementerio que tenía en el sótano y en el patio. Era exacto. una barbaridad las cosas que encontró la... Bien, entonces, eh, ya tenemos, Sí, ya tenemos detrás de todo esto a una persona que ya lleva varios asesinatos, una persona que busca víctimas jóvenes y una persona que a raíz de su actuar, que cada vez va siendo menos convincente, si al principio habíamos dicho que era una persona que convencía mucho, que había llegado a tener un estatus importante, ahora con su actuar, con el olor putrefacto que empieza a salir de su casa, con que cada vez empieza a juntarse más lo que es Pogo el payaso con John Wayne Gacy, ya no son dos personalidades separadas, sino que ya empiezan a juntarse, la policía, los vecinos y todos empiezan a levantar un poco de sospechas de ese buen vecino que ellos veían. Ese buen vecino, ese persona ejemplar, ese empresario de familia, que incluso con la segunda esposa creo que llega a tener un hijo, ¿sí? Eh, Creo, si no me equivoco, ya me voy a fijar bien acá en la info, eh, pero al punto de que esa persona ejemplar empieza a verse abarrotada por su deseo insaciable de asesinar y placer sexual. ¿Cómo es atrapado John Wayne Gacy? ¿Lo tenés? Justamente lo acabo de nombrar, que fue por la denuncia de abuso sexual de Timothy. Timothy eh, es Fue como la llave para hacer todo esto, pero fue eso, una víctima de agresión sexual, que dice eso, que a él lo agredió de manera sexual y lo torturó. está, eso, Dice que directamente fue por eso y directamente fueron cuando cacharon la casa, después porque se sentían los olores y se dieron cuenta de que el lugar emanaba bastante olor a ver, textualmente hablando decían, se sentía olor a grasitud, pero no una grasa normal, a grasa humana. Es el olor como cuando uno no se baña por mucho tiempo, que queda en un ambiente completamente cerrado. El olor a eso es bastante inconfundible, porque es un olor bastante asqueroso. Y además el olor a la putrefacción. Así que, ¿qué hicieron? Cacharon toda la casa y encontraron en su sótano, no únicamente, no es que él los enterraba, no, una parte estaba enterrada nada más. El resto se encontraba en bolsas de basuras, así que había encontrado cráneos, fémures, habían encontrado trozos y había partes que estaban enterrados en su subsótano, sería, y si no, había otras partes que le habían tirado al río, pero ¿qué pasó? Él las había trozado para como llamar menos la atención. Y muchas de esas víctimas eran llamadas a esa casa, o sea, las llevaba con la seducción de un trabajo. claro, Porque estamos hablando de por una sus época influencias, exacto, porque él como trabajaba también en una constructora, les ofrecía, les podía, como les invitaba como para, che, vamos a hablar de esto, y si mira qué te parece este trabajo, y cuando menos se lo esperas, sácate. claro. Acá, acá es importante detallar una cosa y es que John Wayne Gacy fue adjudicado de 33, Hay 34, tres. 35 asesinatos.
y se considera que pueden haber sido más de 100 realmente. ¿Por qué? Él es atrapado en dos casos, en dos situaciones. Una cuando estaba más o menos en la mitad de su apogeo criminal, donde es un poco enjuiciado por agresiones sexuales, pero no había nada de información todavía. Y él logra convencer, por su buen actuar criminal, por su buen estadía dentro de la cárcel, de una condena, creo que de 5 años se lo logran bajar a meses nada más, a 6 meses, Sí, 6 meses, 7 meses. Por su buen actuar, etcétera, etcétera, y porque no podían comprobar nada. Después, después es liberado bajo esta vigilancia, una vigilancia más activa, y empieza a ser cada vez más grande su deseo criminal, su deseo sexual, y al punto de que se descuida. Se descuida con precisamente este personaje que nombró Pacheco, simplemente le hace, le practica agresión sexual al punto de que torturas, pero no lo llega a matar, se escapa, lo denuncia y por fin la policía cachea todo. Empieza el juicio. El 6 de febrero de 1990 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. ¿Sí? Durante el juicio, esto es muy importante, él se declara inocente, ¿sí? Alegando problemas de orden mental, enfermedades mentales. Sin embargo, a ver, el testimonio fue rotundamente rechazado, este testimonio que él vendía como inocente, ya que no se dejaban influenciar, ya no era convincente y ya las evidencias eran muchas. ¿Sí? Se realizaron estudios también a John Wayne Gacy dando resultados negativos, es decir, no tenía ninguna facultad mental importante que lo quitara de culpa. Su abogado, el abogado de Gacy, argumentó que él tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, o sea, y que antes y después actuaba con normalidad, pero que en los asesinatos le agarraba un éxtasis de locura y no podía pensar con racionalidad. Esto se desmintió en base a todos los estudios que se les hicieron y Gacy en un momento intentó afirmar, fíjense la desesperación que le empieza a agarrar eh, en querer convencer a la gente, que intentó afirmar que los 33 asesinatos de los que se le acusaban, estos que se pudieron comprobar, fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. Los juegos eróticos, esto del masoquismo, del sadomasoquismo, consecuencia de eso, los 33. Y a ver, los forenses obviamente con los estudios y todo se dieron cuenta que no era así. O sea, había apuñalamientos, había estrangulación, había otros motivos de asesinato que desmentían esta desesperación de Gacy de hacerlo pasar como un juicio inocente. John Wayne Gacy fue hallado sí. culpable. ¿Culpable qué día? El 13 de Sí. marzo. Y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y sobre todo a lo que daría fin a Ujú. John Wayne Gacy, que fue declarado a la pena de muerte. Bien, John Wayne Sí. Gacy muere el... Encima, Decime, decime antes de decir esto. no, de que, no, justamente vos dijiste en el 1990. O sea, y Pogo, sí, John Wayne Gacy, fue atrapado en diciembre de 1978. Así que esa Bien, persona, por las dudas, no es como que lo atraparon y ya al hombre lo enjuiciaron y le dictaron la pena de muerte, que creo que fue inyección letal. sí, No, el hombre estuvo desde el 78, o sea, diciembre del 78, hasta el 90, metido entre rejas, donde apelaba y apelaban y apelaba y apelaba, tratando de reducirlo. ¿Qué pasó? En el 90 se le dio el veredicto final y en el 94 fue cuando le dieron la exacto, inyección letal. Y es exacto. verdad, apelaba, pero en todos los motivos. Y es verdad eso, lo de cuando me dijiste lo de la asfixia, te juro que me dio un asquete. Es que sí, es que Lo sí. lindo, o sea, lo positivo, lo único que fue, y puede ser un poco feo lo que voy a decir, o sea, por lo positivo que se pudo haber sacado después.
de todo esto, porque siempre lo bueno es que se puede sacar algo de todo esto, son, ¿cómo es? Eh, que son los precedentes sobre el tema de los abusos infantiles, la cuestión de los secuestros, la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente las cuestiones de los menores. Creo que ahí también se aplicó un poco como lo del procedimiento, ¿cómo se llamaba? Creo que Ley Miranda. No, no, de las alertas Amber. Sí, Pero la Ley Miranda es otra cosa. sí, sí. Y aparte tuvo mucha repercusión en ese sentido. Dice que también, bueno, aparte de que inspiró a varias obras de arte y literatura, como Sí, ya lo dijimos antes. antes de pasar a la parte cultural, quiero hacer la última, perdón, adquisición. eh, y es, bueno, cerrar un poquito con que, bueno, fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 a través de la inyección letal. Bien, siempre el tema de la pena de muerte, digamos, como que se permiten unas últimas palabras y qué sé yo. Y las últimas palabras de John Wayne Gacy me llaman mucho la atención porque vemos por fin, digamos, eh, la unificación de las dos personalidades de él. Vemos por fin a Pogo y el payaso y John Wayne Gacy en una sola persona. ¿Por qué? Porque sus últimas palabras fueron: matarme no hará que regrese ninguna de las víctimas. El Estado me Mm. está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Y termina diciendo: bésenme. Continúa. Bésenme ahí, digamos. Pero acá podemos Ya ver, saben digamos, cómo termina. ya podemos ver, digamos, como ya se unifica. Se unifica Pogo el payaso y John Wayne Gacy. Primero como alardeando, entre comillas, que matarlo a él no va a resolver nada, digamos. Bien, ese es como lo que él adjudica. Después acusa al Estado de que ellos lo están asesinando. Y por último, los manda a todos a freír papas, digamos. O sea, ya esta persona tan carismática, tan mediática, tan alegre, tan, tan convincente, tan que mostraba una cara, todo, por fin revela su verdadero rostro. Bien, cuando se ve ahí a segundos de la muerte. Bien, bueno, se le aplica la inyección letal y muere. Y ahora, bueno, no vamos a entrar en el debate de la pena de muerte. Eso no vamos a entrar en ese debate. Sí No. vamos a entrar, porque no nos compete, digamos. Pero sí vamos a entrar en la parte cultural. Que acá me llama mucho la atención a mí todas las Sí. consecuencias culturales que tuvo este caso mediático. ¿Por qué fue tan mediático? Primero y empezando. Primero, ya dijimos, sus rasgos homosexuales, por la cantidad de víctimas. Estamos hablando de un asesino en serie que logró asesinar a más de 100 víctimas, se le adjudican. Bien, comprobables fueron 33, pero se le adjudican muchas más. Y también por que eran menores la mayoría, menores de edad. Sí. Estamos hablando de una época en la que no tenían tanta importancia los menores de edad. Era como, bueno, desaparecía un niño o pasaba esto o lo otro. Si bien sí, se denunciaba, se iba a la policía, no había como tantas leyes o no había tan importante el tema de los menores. Y esto me hace acordar mucho, como te Se dije, lo que ponía como que se había escapado de su casa. exacto. Esto me hace acordar mucho, como yo te decía, a Jeffrey Dahmer, donde él se aprovechaba de otro tipo de personas que también tenían pocos derechos, que eran los afroamericanos, las personas de color. Entonces, acá podemos ver como que entre comillas se buscaba al vulnerable. Bien, o sea, porque si era una persona que no tenía tantas leyes a su favor o que no se le daba la importancia, digamos, eh, se le podía ver como alguien vulnerable. Entonces, es alguien, es algo importante a destacar, digamos, acá de Gacy, digamos. También, después a mí me llama mucho la atención, que acá también hay bastante para hablar, digamos, que es la parte de los payasos. El tema de los payasos, o sea, eh, hablemos, si te parece, un poquito de esta evolución de los payasos. Tengamos en cuenta que, como decía Luciano en un principio, los payasos en su momento, eh, a ver, eran el único método de entretenimiento que había para las fiestas infantiles.
No existía tanto el castillito inflable, el pelotero, el salón de evento, el caballito, la piñata, no sé qué, no sé cuánto. El payaso era una figura respetada y una figura importante dentro de lo que es el arte. Bien, a mí me, a mí me llama mucho la atención esto. Bueno, estábamos hablando del tema de la fobia de los payasos. De nuevo tuvimos un error de igual que en el episodio anterior. Pero bueno, continuamos. El tema de los payasos, a ver, como yo decía, era una figura respetada, digamos, dentro del arte de entretenimiento. Eh, pero, a ver, no había tanto problema. Imagínate que incluso, a ver, vamos a nombrar una marca que no nos está pagando. Pero McDonald's, la imagen de McDonald's, era un payaso. O sea, y atraía. Porque era convincente, era entretenido, era respetado ese payaso. El problema es que a Sí, raíz... Ronald McDonald's. Ese mismo. El problema es que a raíz de este... También estamos hablando, Decime. también estamos viendo cómo es que había salones de eventos, tipo de que vos podías alquilar un lugar para hacer una fiesta. En esa época no, directamente la mayoría de las fiestas era en el patio de tu casa, Exacto. hacías de comer. Por lo general, ¿qué pasa? Duraba, ponerle, arrancan dando un ejemplo, a las 11 de la mañana y terminaba, ponerle a las 6 7 de la tarde, que era cuando más o menos comenzaba a oscurecer. Pero por lo Exacto. general, ese tipo de evento. Y tenés que tener entretenido a Sí, a todos los niños. O a sea, chicos, menores, por hoy en día, con peloteros, con todas esas cosas, mucho, comen algo y ya se quieren ir en su casa. sí, 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 pasa. Bien, pero a raíz de esto y a raíz de, bueno, otras consecuencias, se fue cambiando la cultura del payaso, ¿sí? El payaso hoy en día se ha convertido en un emblema de terror, sobre todo. O sea, a raíz de Pogo, a raíz de la novela It, a raíz de, qué sé yo, es tan famoso el tema de los payasos ahora. Es más, hubo un tiempo en el año 2010, 2011, 2012. Ahora se sigue haciendo, pero ahí fue como el apogeo, en el que había muchos videos de gente que se vestía de payaso y te aparecía a las 12 de la noche con un bate de béisbol. O sea, muchos videos en los que, qué sé yo, se ponía uno así en un estacionamiento, vestido de payaso, con un bate de béisbol, con un no sé qué, para asustar a la gente. O sea, como que las personas empezaron a aprovechar esa imagen del payaso para empezar a asustar y empezar a darle una característica un poco más oscura. Em, es importante también detallar que toda la raíz del En el medio de la ruta. entretenimiento, claro, en medio de la ruta también, toda la raíz del entretenimiento fue mutando, fue cambiando, entonces se fue desprestigiando un poco el trabajo del payaso dentro del entretenimiento, al punto que se le limitó solamente como, por ejemplo, a alguien del circo, nada más. ¿Bien? Se le limitó a alguien que Sí, forma parte del circo. Nada más, el circo es esa carpa de colores que había malabares, había entretenimiento y nada más. Después, a muchos les perturbaba el maquillaje del payaso, entonces después se hizo muy famoso el payaso con ropa de colores sin maquillaje, sin el maquillaje blanco, ese típico, y con la boca grande, se canceló eso, o sea, se canceló en el sentido de que se fue cada vez prohibiendo o haciendo cada vez menor. Eh, Después la ropa de colores se le fue como quitando, entonces fue como perdiendo credibilidad el payaso, al punto de que ahora el payaso que vos ves maquillado, maquillado en el sentido de toda la cara blanca, los ojos, qué sé yo, se le aplica mucho la imagen del terror. Ojo, sigue estando el payaso típico, digamos, y sigue habiendo gente que se dedica a eso y yo los admiro, los aplaudo porque me encanta el arte de los circos y todo eso. Pero sí es una realidad que hoy culturalmente muy poca gente eh, ve con ojos positivos a los payasos. Bien, o ve con ojos de, no sé, de querer contratarlos para sus fiestas. Bien, a raíz de también del caso de John Wayne Gacy se les dio mucho la credibilidad de pedófilo, lamentablemente, a los payasos. Bien, y obviamente, a ver, John Wayne Gacy y otros más. A ver, no es simplemente este el causante. Bien, em, pero es importante. Sí es importante de Gacy sobre todo la repercusión que ha tenido culturalmente este payaso. No solamente la evolución de los payasos, sino este payaso en particular, John Wayne Gacy.
se hicieron películas, series, canciones, documentales sobre John Wayne Gacy, ¿sí? Hay documentales muy famosos, hay miniseries, hay un largometraje, hay películas de Gacy donde hablan mucho de todo esto, de sus casos mediáticos. Hay otros que lo usan como efecto de terror, ¿bien? A Gacy. Entonces, como que tiene una consecuencia importante lo que ha sido Pogo el payaso para la cultura popular. Negativamente en esto de los payasos y la evolución de los payasos y la decadencia de los payasos ha tenido como una un protagonismo importante. Y positivamente, si le podemos sacar algo positivo, es esto que vos decías de que se le empezó a valorizar un poco más ciertas leyes o a hacer hincapié en ciertas leyes que por ahí antes no se les prestaba atención. Se les empezó a prestar más atención a la desaparición de personas, a los menores de edad, al cuidado de los mismos, a la violencia, a la violación, e incluso también en el mismo despertar del cuidado familiar. Ahora ya los padres, o por lo menos la evolución ha sido que ahora el padre y la madre le prestan un poco más atención al hijo, a dónde va, con quién se va, a quién le presta atención, al hombre que viene y quiere hacerse el gracioso con él, que le ofrece un caramelo. Ya empezó como esa cultura como a despertar más, en ese sentido a abrir más los ojos, al punto de que muchas veces era como, nada, si tal hombre te ofrece tal cosa, no vayas con él, o sea, porque ya se descubrió, digamos, que la persona más amable y más cercana a los niños podía ser peligrosa, que anteriormente no era así. No sé qué pensás vos, qué querés aclarar vos. De poco. No te estoy escuchando. No, no se te escucha. Bueno, problemas de sonido, no hay problema. Lo vamos adjudicando. Lo vamos trabajando. Pero bueno, para seguir un poco con John Wayne Gacy en lo que vuelve Pacha, es muy importante también, sí, destacar de este caso mediático que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, con quién hablamos, con quién nos acercamos, con quién estamos, porque hay que prestar atención. Hay que prestar atención hoy en día, sobre todo también con las redes sociales. Anteriormente, la máscara de John Wayne Gacy era el payaso. Hoy en día la máscara de muchas personas suelen ser las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque así como John Wayne Gacy con el payaso se acercaba a las personas como una persona simpática, feliz, alegre, hoy en día lo usan muchos a las redes sociales para hacer lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Pacha, ¿estamos? ¿Murió el micrófono? Bueno, no hay problema. No hay problema. Entonces, para ir cerrando un poco, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, bueno, hay que tener cuidado con esto. Déjennos comentarios, déjennos cosas que ustedes quieran ver, que ustedes quieran hacer, que quieran escuchar. Gracias por escuchar este podcast. Ha sido un episodio larguito, lindo. Pero nada, espero que les vaya muy bien. Síganos en las redes sociales, a Pacha, a mí, que las han tenido durante todo este video debajo nuestro, para que podamos seguir creciendo. Y si te gusta, comentale, dale like, suscríbete, compartilo a la gente, que cada vez estamos haciendo mejores episodios, estamos cada vez mejorando con el apoyo de ustedes. Así que nada, sin otra cosa que decir, muchísimas gracias, suscríbanse, nos vemos, adiós.